Hola, soy Ricardo Barletta y hoy vamos a ver la clase de geosintéticos de Geotecnia 3. Bueno, vamos a ver algunos antecedentes históricos, por ejemplo en Babilonia, 3000 años antes de Cristo, donde se encontraban en algunos lugares materiales fibrosos en habitaciones como en Irak o en el templo de Sigurat. Donde fíjense que hay una construcción de origen sumerio y asirio que consiste en una torre piramidal y escalonada. Se encontraron capas de esteras de caña y cuerdas trenzadas. Bueno, acá podemos ver la muralla china, que podemos apreciar que la muralla es de 2000 años antes de Cristo. Y por ejemplo en este caso, en la dinastía de Ming, hay ladrillos de adobe mezclados con piedra molida, viruta o paja, suelo pisonado, ripio, intercalado con tablas de madera, cañas y troncos que le dieron la estructura correspondiente. Bueno, acá podemos ver obras del Imperio Romano, troncos inmersos en distintos tipos de suelo, y donde se hacía un muro de contención 123 años antes de Cristo, y acá en Francia otro tipo de muro romano. En Perú el Templo de la Luna, esto ya es 1400 después de Cristo, se puede ver las edificaciones y la presencia de materiales hechos por el hombre, donde se ponen piedras, ramas, pajas. Bueno, acá podemos ver una cronología de otros antecedentes mucho más cercanos, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de Carreteras en Carolina del Sur, en Estados Unidos, en 1926, utiliza mantas de algodón como refuerzo de pavimentos asfálticos. En la década del 40 y 50 ya se comienza con la producción de los geotextiles. Y vemos un poco la cronología, cómo avanza. Ya en Argentina los geotextiles, los geosintéticos, geomembranas, aparecieron en la década del 70 y a partir de los 80 asistimos al periodo de la consolidación. Hoy en día ya nadie discute el uso de geotextiles. Bueno, acá podemos ver los distintos tipos de geosintéticos que se pueden ver en el mercado. En cuanto a los tipos, podemos encontrar el geotextil, geomallas, geomembranas, geodrenes, geoceldas y geomantas, cada uno con su aplicación. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de suelo reforzado. En este punto ponemos una tensión sigma 1 y una de confinamiento sigma 3. Este es un caso sin refuerzo y este es un caso con refuerzo. Podemos apreciar cómo son las deformaciones en cada uno de estos casos. Por un lado podemos ver que donde ponemos el suelo reforzado y capas de material granular, vamos a tener mayores deformaciones delta 1 en este caso que delta 2 en este otro. O sea que se va a deformar mucho menos con este caso de suelo reforzado. Cuando comparamos las delta 3 que están ubicadas en este punto versus la delta 4, vemos que las deformaciones son también menores en estos puntos. En cuanto a la deformación vertical, se aprecia una mayor deformación, o sea que la carga que puede resistir es bastante mayor. Bueno, ahora vamos a ver los distintos tipos de refuerzos. Pueden ser refuerzos no extensibles, cuya deformación varía entre el 2 y el 3%, como flejes de acero, que lo vemos aquí, o refuerzos extensibles cuya deformación es mayor al 4%, como puede ser una malla metálica hexagonal, refuerzos de geosintéticos como geotextiles, geogrillas, que son las que vemos aquí. Bueno, ahora vamos a ver los flejes de acero, que son los que vemos en esta imagen. Son resistentes a la tracción
horizontales, se colocan en forma horizontal en muros de suelo reforzado, como vemos acá en la tierra armada. Tiene un espesor de 5 a 7 milímetros, un ancho de 5 centímetros y un largo conforme a proyecto. O sea, el largo en esta dimensión va a ser de acuerdo a lo que indica el proyecto. Se galvanizan para evitar corrosión. Tiene una superficie nervurada para darle algo, mejora la fricción y la interacción entre el metal y el suelo. Los flejes metálicos tienen una resistencia de tracción de hasta 5 toneladas aproximadamente y un esfuerzo de tracción admisible de 0,5-0,48 la afluencia. El esfuerzo de arrancamiento en flejes genera tensiones de corte en el suelo. Si el suelo es granular denso, dilata, y como la dilatación está restringida, aumenta la tensión confinante sobre el refuerzo. Bueno, otro tipo de refuerzo es la malla metálica fabricada en malla hexagonal de doble torsión, como vemos aquí. Las mallas metálicas hexagonales pueden ser de aberturas 6 por 8 u 8 por 10. El diámetro es de 2,70 milímetros, el diámetro del alambre. El largo va a ser según el proyecto. Y se hacen algunos refuerzos de bordes obtenidos mecánicamente. Bueno, dentro de las características resistentes, la interacción suelo-malla, recordemos que hay un intertrabamiento que se genera entre el suelo y la malla, eso genera un aporte adicional de resistencia. La resistencia a tracción de la malla son 4,7 toneladas por metro de ancho de esa malla. La norma también recomienda aplicar factores parciales para reducir su resistencia, que los veremos. Y la malla hexagonal doble torsión es del 91% del ángulo de fricción del suelo del terraplén, que es la interacción que ejerce entre el suelo y el refuerzo. O sea, no se considera el ángulo de fricción interna del material. Bueno, acá tenemos el ejemplo que decíamos, que si tenemos una resistencia nominal de la malla de 47 kN por metro de ancho y si le aplicamos el factor de reducción que es 1,24, la resistencia del proyecto va a ser 38, o sea, menor a los 47. Esto se va a deber a esta suma de factores que se tienen en cuenta por reducción, por fluencia, por daños en la instalación, daños ambientales, extrapolación de datos y de temperatura. Entonces todos estos factores hacen que el valor de 47 nominal baje a 38. Bueno, ahora pasemos a los geotextiles tejidos. Son láminas de polipropileno, estructuras planas como se ven, regulares, entrelazadas, tiene ángulos rectos, tienen dos o más hilos en dos direcciones, hilos de urdidura paralelos al sentido de la producción e hilos de trama perpendiculares a estos últimos. Tipos de monofilamento, multifilamento y tipo bandelet, cintas achatadas. Acá vemos los tres casos. También tenemos geotextiles no tejidos, fibras cortas, 100% de polipropileno, estructuras planas formadas por fibras orientadas aleatoriamente, como lo vemos aquí, interligados por procesos mecánicos, térmicos o químicos. Bueno, también tenemos geogrillas extruidas, como lo vemos aquí, en polipropileno, uniaxiales y biaxiales. Acá podemos ver las monoaxiales, o sea que trabajan en este sentido. En este también trabajan, pero con menor resistencia. Acá podemos ver la resistencia longitudinal alcanza las 28 toneladas por metro, 287 kN por metro, mientras que la transversal es menor, son 3 toneladas, 30 kN por metro. O sea, en este sentido resisten más que en este otro. Y también vemos las deformaciones, las longitudinales, las transversales y las distintas características que poseen. Bueno, acá podemos ver las geogrillas extruidas biaxiales, o sea,
la cantidad, así como antes era en un sentido, acá pueden ser en los dos sentidos. Acá vemos georillas tejidas uniaxiales con núcleo de poliéster y revestido con polietileno. O sea, acá podemos ver que en este sentido resiste mayor que en este otro. En este caso vemos georillas tejidas biaxiales. En los dos sentidos tenemos fuerzas resistentes. Bueno, aquí podemos ver geogrillas soldadas. O sea, vemos que el empalme entre una y otra está soldado y estas alcanzan a 80 toneladas por metro. Acá vemos otra geogrilla soldada con núcleo de poliéster revestido con polietileno y sus características. Bueno, acá podemos ver las distintas etapas de fabricación, rollos que van suministrando el material, se van entrelazando los mismos y la producción queda finalmente en esta última foto. Bueno, habíamos dicho que la resistencia permisible o admisible de los geosintéticos a largo plazo considera la resistencia última y factores de reducción, como podemos ver acá. Daños a la instalación, fluencia de esfuerzo constante, degradación química que puede haber en el ambiente que afecte el material, degradación biológica e incertidumbre de los materiales. Todo esto hace que la carga última, digo, los factores de seguridad, lleven a una carga admisible. Bueno, veamos algún ejemplo que se da de muro de tierra armada, que son estructuras de suelo reforzado. Por ejemplo, tenemos un camino, necesitamos colocar en un talud natural este camino, que es necesario tener un ancho de calzada. Para ello se colocan las fajas metálicas, bases de grava, se colocan rellenos, se colocan placas prefabricadas de hormigón, y esto hace que el talud sea estable y poder realizar la ruta. Bueno, acá vemos distintas etapas constructivas, por ejemplo la ruta, un puente. Cuando se accede al puente se puede hacer este muro de suelo reforzado, donde se colocan las losetas, los flejes. Acá hay moldes de estas losetas, se coloca el material y se compacta y se va avanzando en altura para conformar parte del estribo del puente. Bueno, ¿qué es lo que se hace como primera operación? Primero se descarga y se acopian los elementos prefabricados, acopio de fajas de acero, acopio de escamas. Luego se colocan estas escamas a través de las juntas, que las juntas son verticales y horizontales de espuma de poliuretano, de manera de permitir el paso de agua impidiendo el de los finos del relleno, ¿no es cierto?, para que no se escapen los finos. Tienen longitudes aproximadas de 2 metros. Bueno, ¿cuáles son las operaciones de montaje por ejemplo, de un muro de suelo reforzado, como puede ser la tierra armada? Primero se hace la apertura de la caja, se hace una excavación donde se apoya toda la estructura. Fíjense que se coloca una solera y luego se va subiendo hasta conformar el muro. Bueno, acá se ve cómo se conforma la solera para apoyar el muro. En caso que esa solera no tenga un alineamiento horizontal constante, sino que va a ir cambiando la altura del muro, se tiene que ir cambiando la altura de la solera. Se confecciona de esta forma, a distintos escalones, por supuesto. Luego se coloca la primera fila de escamas, o sea, el aplomado de las escamas, se nivelan las escamas, se apuntalan las escamas y se monta en el siguiente orden, ¿no? 1, 2, 3. O sea, se controla la horizontalidad y el aplomado, se verifican las juntas, se colocan las escamas y se colocan la quinta escama, o sea, se hace 1, 2, 3, 4, 5. Se verifican el gálibos entre escamas 3 y 5, la horizontalidad, la verificación de juntas horizontales, de la horizontalidad de las escamas, el apuntalamiento de la escama 5,
la colocación de juntas verticales y horizontales y colocación de gatos en la escama. Acá podemos ver que luego el proceso se repite con las distintas escamas y se comprueba la alineación correcta. Una vez colocadas las placas, se procede al terraplenado, ¿no? A la ejecución del terraplén y la colocación de las armaduras. Bueno, acá podemos ver cómo se ejecuta el terraplén, se vierte el material, pasan los equipos compactadores. Luego se procede a la colocación de la segunda y de las sucesivas filas de escamas, o sea, una vez hecha la primera parte se continúa hasta subir a la altura deseada. En algunas oportunidades requiere que se le haga un empotramiento a la estructura, un relleno en la parte delantera o algún tipo de berma para contener y mejorar la seguridad en la base. Hay que prestar mucha atención porque en algunas oportunidades, si el suelo de fundación, como lo vemos aquí, tiene un número de golpes bajo y la fundación de la estructura está sobre estos suelos que tienen bajo número de golpes, pueden producirse, como se ven acá, estas deformaciones de las placas y por consecuencia perder el material y generar una inestabilidad, algo no deseado en nuestra estructura. Como alternativa de solución, algunas veces se puede implementar una especie de anclajes con inyecciones en la base de manera tal de consolidar esta estructura, dado que la fundación fue deficiente. Otra estructura que puede ser similar a la que acabamos de ver es el sistema Terramesh, que consiste como si fueran las cajas de los gaviones con un ancho de alambre detrás del gavión que va colocado en la zona del terraplén. Y vemos aquí una sección transversal donde se colocan esta especie de gaviones con esa malla horizontal y con la colocación de un geotextil para evitar la migración de filos. Acá podemos ver las primeras operaciones de montaje donde se despliega el alambre, se lo va armando, se lo termina de armar para luego colocarle la piedra. Luego se va colocando la piedra y el material por detrás. Se termina de confeccionar la capa y se procede a la próxima. También podemos encontrar otras alternativas, muro de contención en suelo reforzado con refuerzos mixtos. O sea, se puede combinar con flejes o alambre o algún otro material geosintético. Cuando estos elementos se utilizan o se construyen inadecuadamente, podemos encontrar diversas fallas. Por ejemplo, acá vemos grietas, deformaciones importantes. Bueno, en este caso vemos muros de retención con segmentos. Acá vemos un esquema donde se puede ver el elemento que trabaja tracción, las capas de compresión que se compactan y estos bloques que pueden llegar a tener distintas formas como las que vemos acá y se colocan en la parte exterior que pueden ser soluciones arquitectónicas mucho más visibles, de mejor visión, ¿no? Arquitectónicamente hablando. Acá vemos algunas fallas que se produjeron de estos elementos, estos bloques, que aparentemente, por lo que se puede visualizar, estuvo mal dimensionado y estos bloques terminaron desapareciendo y cayendo a la parte inferior, como vemos en este sector. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estos elementos y su dimensionamiento, por supuesto. Bueno, acá podemos ver los distintos taludes reforzados. Por ejemplo, acá podemos decir que si construimos un talud como lo acabamos de
de ver. En este caso podríamos tener un suelo adicional disponible para ensanchar el camino, o sea, nos permitiría un lugar adicional. Acá tendríamos la pendiente estable y este sector lo podríamos aprovechar para tener un mejor dimensionamiento geométrico de la estructura. En este otro caso vemos la elevación de un dique reforzado donde tenemos un nivel original y se le pueden poner dos estructuras como las que vimos a los laterales y ensanchando el ancho original que teníamos, ¿no es cierto? En este otro caso, si tenemos una situación como esta y ponemos un muro de estas características, si hubiéramos tenido un talud, por ejemplo, como este, que es estable, sin refuerzo, este espacio se le ganaría al que ya teníamos antes y la colocación del muro haría ganar este espacio. También tenemos otras circunstancias como estas, donde tenemos el talud reforzado o el muro de contención, ¿no? Que tiene un costo, el muro de hormigón versus este otro. También estos sistemas, como los que acabamos de ver, tienen la posibilidad de incorporarle biomantas que permiten luego crecer el pasto y le da una tonalidad verde mucho más amigable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ambiental. Acá vemos cómo se conforma el sistema Terramesh verde, muy parecido a los otros, pero en este lugar luego va a poder crecer el pasto. Bueno, acá vemos cómo queda configurado una vez terminado el muro, la malla de alambre y cómo crece el verde de manera tal de que es una solución a tener en cuenta. En cuanto al diseño de un muro de suelo reforzado, siempre hay que tener en cuenta que su base debe tener el 60 al 80% de su altura, correspondiente a la altura del muro. Hay que tener en cuenta el terreno natural, la línea de excavación, la zapata de cimentación, el cuerpo del muro, el drenaje interno, cómo va a ser, cómo se va a sistematizar el drenaje interno, el drenaje de escorrentía también superficial es importante, cómo se protege el pie y cómo se va a auscultar para hacer un seguimiento de ese muro en cuanto a sus deformaciones y resistencias. Bueno, como ya habíamos visto en Geotecnia 2, un muro cuyo peso de gavión o peso del suelo reforzado es P sub P o P sub SR, tiene sus cargas, pero también tiene empujes. O sea, este peso que está por detrás, cuya faja tendrá una inclinación, puede tener cada una de estas fajas y cada uno de estos componentes un empuje. O sea que acá se aplica, como lo vimos en Geotecnia 2, el diagrama de empujes que va a recibir este muro. El empuje lo va a recibir, o sea, este es el muro, el empuje lo va a recibir por detrás, ¿no es cierto? O sea que va a ser aplicado en este sentido. Bueno, acá podemos ver que con distintos ángulos de inclinación tenemos empujes distintos hasta que sacamos un máximo. Podemos determinar el empuje y ver la solicitación que va a recibir el muro. También tenemos que ver el empuje pasivo de este mismo muro, cuál es el empuje pasivo que recibe en el otro borde, que acá lo vemos con el EP. Bueno, acá podemos ver empuje debido a cargas externas. También esto lo vimos en Geotecnia 2, que una carga lineal produce un diagrama de empujes como este, y este diagrama de empujes provoca una resultante como la que vemos en rojo sobre el muro. Bueno, así como vimos anteriormente, también hay cargas en franja, o sea, cargas uniformemente distribuidas que provocan este tipo de diagrama de empujes con una carga
resultante aplicada, que a través de estas ecuaciones podemos determinar el empuje sobre el muro de suelo reforzado. O sea, se aplican los mismos conceptos que Geotecnia 2. Bueno, acá vemos el caso de una carga concentrada Q y los ejemplos de cálculo. Dentro de las verificaciones que se realizan de la estabilidad hay distintas etapas: verificación interna, verificación externa y estabilidad global. Dentro de la verificación interna lo que se hace es ver si existe rotura por tracción en los flejes o rotura por arrancamiento de los flejes. Bueno, para verificar internamente si el muro es estable, lo que sí tenemos que tener en cuenta es la rotura por tracción de esos flejes que no son extensibles, o sea, tienen una resistencia determinada. Entonces, lo que hay que corroborar, que tenemos primero una zona activa, que es la que se mueve, esto va a tender a irse para allá, pero estos flejes van a estar agarrados de esta zona resistente, y en el punto de máxima resistencia, el T máximo, la solicitación máxima, va a tener que tener una seguridad adecuada para que no se rompa ese fleje. Eso es lo que hay que verificar. ¿Cómo se determina la máxima solicitación de tracción en cada refuerzo? Bueno, aplicamos un K sub A, que es el K sub A del coeficiente de empuje activo, la sigma B, que es la tensión vertical, que es gamma por H más una posible carga, y el espaciamiento horizontal y vertical, y con eso determinamos la carga máxima en cada capa. El coeficiente de empuje K sub A para refuerzos no extensibles varía entre K sub 0 en el coronamiento del macizo y K sub A a una profundidad de 6 metros. O sea que podemos determinar, como ya sabemos, el K sub A de manera tal de ver cómo influye sobre la máxima solicitación. Bueno, ahora por el otro lado tenemos que determinar la fuerza resistente a tracción admisible. Entonces, ¿qué es FI? Es la tensión de fluencia del acero, omega es el ancho del refuerzo, T es el espesor del refuerzo y Fs es el factor de seguridad a rotura de la faja, que está considerado entre 2,5 y 3. O sea que de las dos ecuaciones podemos despejar T y sacar el espesor del cálculo del refuerzo. Hay normas que definen, como la brasilera, en obras de tierra armada, el espesor de sacrificio. O sea, uno calcula el espesor que habíamos visto, más un espesor de sacrificio. ¿Y de qué dependerá ese espesor de sacrificio? Del tipo de acero, si es sin revestimiento o galvanizado, y de la vida útil mínima de la obra. Y del tipo de obra, si es una obra no inundable, obra inundable por agua dulce, obra inundable por agua salada. O sea que vemos que a mayor vida útil y a mayor exigencia por tener agua salada, el espesor de sacrificio aumenta hasta 5 milímetros, o sea, tendremos que ponerle 5 milímetros adicionales al calculado anteriormente. ¿Cómo se calcula el largo total de la faja de acero? Y se debe tener en cuenta dos longitudes, la longitud resistente y la longitud dentro de la zona de falla Rankine, que esta no aporta resistencia. Por otro lado, sabíamos que el factor de seguridad debía ser mayor que 3 y compara la fuerza resistente versus la solicitante. Entonces, si uno en esta ecuación puede despejar la longitud de resistente, puede, como vemos en esta otra imagen, calcular la longitud total hasta una altura h sobre 2 o
desde h sobre 2 hasta la profundidad final, que son estas dos expresiones. Para poder definir la verificación interna y verificar que realmente la malla resiste los esfuerzos internos, también se hacen pruebas en laboratorios, como en esta universidad, donde se determinan valores de resistencia a tracción de los anclajes y cuál es la capacidad del anclaje al pull-out, o sea, al arrancamiento, ensayos de arrancamiento. Todos estos ensayos están estandarizados y permiten verificar que la carga realmente solicitante es la que se adopta con sus respectivos factores de seguridad. Bueno, acá podemos ver cómo es la rotura por tracción en los refuerzos, y en este caso hay sobrecarga y cohesión también. Entonces podemos ver la carga T. Después podemos ver el K sub A para estructuras con paramento vertical y estructuras con paramento inclinado, y los factores de seguridad que se pueden adoptar. Fíjense en estos esquemas donde están el lugar donde hay máximas tensiones de corte. Están ubicados en este sector, acá está señalado, y en este otro podemos ver aquí. Y esos son los lugares donde nosotros tenemos que determinar estas cargas máximas y compararlas con las resistentes del suelo, de manera tal que dé un factor de seguridad adecuado. Acá se puede ver en un muro de suelo reforzado la zona activa, o sea, esta zona va a intentar moverse hacia el muro, y la zona resistente o de anclaje, donde se va a agarrar hacia el suelo y va a permitir que este suelo no se deslice hacia el lado del muro. Bueno, acá podemos ver cómo se calcula ese factor de seguridad. Por un lado tenemos la fuerza resistente y la otra la carga máxima. Tiene que ser mayor a 1,3 a 1,5, preferentemente 1,5. Acá vemos todos los parámetros involucrados, y en este caso podemos ver en el sistema TerraMesh cómo es el factor mu, o sea, el coeficiente de roce mu para una arcilla, para un limo, para una arena y para una arena gruesa. Bueno, acá podemos ver el mismo caso, el factor de seguridad, pero para refuerzos de geosintéticos. O sea, que acá vamos a ver la relación entre el Φu y el Φ, o sea, Φu es el ángulo de fricción entre el geotextil y la interfaz del suelo, aproximadamente 2/3 de Φ, y Φ es el ángulo de fricción interna del relleno estructural para distintos tipos de geosintéticos, ¿no? Bueno, acá podemos ver el refuerzo de geosintético, cómo se calcula el ancho del anclaje en la extremidad del lado expuesto de la estructura con una longitud L0 y un factor de seguridad 2.